revelación de Dios a un Nahar. La palabra revelación para algunos de ustedes no es extraña. Para otros, por ser de pronto de temprana edad cristiana, no distinguen ciertos términos, pero los aprenderemos poco a poco. Lo que tiene que ver con la revelación en torno a Dios es que Dios se da a conocer, Dios se manifiesta, se revela audiblemente o se revela a través de muchas formas y maneras. Solo Dios sabe cuál es la manera más adecuada para revelarse a una persona. Dios no es un Dios escondido, Dios es Dios que se da a conocer. Yo quiero escuchar un amén por eso. Lo segundo es que el término divino tiene que ver con respecto a Dios. Revelación divina es revelación de Dios. Y el término Nahar es un término hebreo que descubre una situación de edades, personas ubicadas en tres tipos de años, por así decirlo, o tres edades. Nahar se refiere a un niño pequeño. Nahar se refiere a un adolescente. Nahar se refiere a un joven que comienza su vida adulta. Creo entonces que se entiende de qué voy a hablar. Los Nahar de tu casa, los Nahar de mi casa, los Nahar de nuestra congregación, los Nahar de nuestra ciudad necesitan ver a Dios, necesitan conocer a Dios, necesitan establecer que Dios no es una fábula, un cuento, una historia. Necesitan establecer que Dios es Dios real en sus vidas. Bienvenidos entonces, bienvenidas entonces a este tema que sé que les va a bendecir. Tengo que comentarles a manera de introducción una experiencia que de alguna forma me ayudó a llegar donde estoy. Cuando tenía unos 10, 11 años, participé de un grupo pastoral de adolescentes católicos. El sacerdote que nos dirigía era el sacerdote Elías. Él iba a nuestro colegio. Yo estudié en un colegio técnico y a razón de las clases de religión y algunas convivencias que se hicieron, él fue, y a mí me llamó mucho la atención este hombre sacerdote. Vestía impecable, blanco, no solo en sus vestuarios acostumbrados de su forma religiosa, sino que también cuando lo veía en vestido diferente era impecable, limpio, pulcro. Hablaba muy bien, me gustaba cómo hablaba y tenía un carisma especial para relacionarse con todas las personas, pero tenía una gracia con los muchachos de mi edad, por ejemplo. Nunca ese hombre pasó la línea del respeto. Yo no puedo decir que él hubiese atentado contra mi integridad, por el contrario, siempre lo vi preocupado por cuidarnos a lo bien, en la forma correcta. Empecé a asistir a la pastoral que les comento, y en una de esas reuniones él trazó su agenda de trabajo para uno de los fines de semana y dijo: quiero que me acompañen a un pueblo cercano a la ciudad de Ocaña para que estén conmigo en la visita a la gente rural, a los creyentes que están allí, y también participen de la actividad. Obtuve el permiso de mis padres y nos fuimos, creo que fue un domingo.
Llegamos temprano, nos prepararon los alimentos, pude ver el respeto de la gente, también vi la honra en la posición donde lo ubicaron a él a la mesa y lo que le servían. Noté desde ese momento que su reconocimiento era muy amplio en ese sector. Después de tomar los alimentos y compartir un rato allí con ellos, fuimos al servicio de la misa. Su sermón lo exponía de una manera muy diferente a lo acostumbrado, y por eso que un niño de 10, 11 años pudiera disfrutar de esa misa era todo un milagro, ¿no? Porque es raro encontrar niños que les gusten los eventos como estos. Aún los nuestros, no a todos los niños les gusta, les llama la atención. Pero él lo hacía diferente, lo hacía ameno. Soltó su mensaje, habló a la congregación, pero lo que yo menos pensaba, porque eso no estaba en la agenda, es que él me pasara con nombre propio al frente de la congregación que asistió ese día y pidiera que yo hablara de lo que había entendido y de lo que yo pensaba era importante. Ese día, pues lleno de nervios y asustado, pues hablé y todo. Hoy, después de tantos años, creo que el sacerdote Elías estaba queriendo lanzar la red sobre sus muchachos para saber quién podía tener algo de marca sacerdotal según su forma de pensar. Pasaron los años, vino el tiempo de violencia en la ciudad, nos fuimos de la ciudad, ya no supe más de él, y yo termino siendo un sacerdote cristiano, un pastor. Yo lo que puedo decir es que Elías, el padre católico, fue un puente para mí, no fue un muro con respecto a Dios. Me facilitó un poco mi cercanía con el Señor. Me ayudó, me encaminó a ver a Dios un poco y de manera más favorable. Eso ayuda a la vida de una persona cuando alguien no se opone a ti ni te obstruye, sino que te abre camino para acercarte a Dios. Así que pensando en esto, nuestros Nahar necesitan de sus padres. Nuestros Nahar necesitan de pastores y líderes. Nuestros Nahar necesitan de hermanos en la fe mayores que los vinculen a Dios. ¿Por qué? No es tanto para que haya una gran cosecha de pastores, sino para que hayan muchos conociendo a Dios. Porque si nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes conocen a Dios más que las formas religiosas en las que los sumergimos, a ellos se les va a facilitar la vida y a nosotros también. Un niño que conozca a Dios, un adolescente que conozca a Dios, un joven que conozca a Dios, tendrá en su vida todo a favor, porque Dios estará con él y él estará con Dios. ¿Cuántas veces nuestros niños se nos duermen en los devocionales? ¿Cuántas veces nuestros adolescentes se paran al baño todas las veces que no fueron en la semana para no estar en el devocional? O si es más grandecito y sabe que a cierta hora vamos a realizar el devocional, no te llega a tiempo y te llega después y te negocia. Es que no llegué por esto, y para no pelear, entonces aceptamos lo que el niño comienza a manejar como un aspecto manipulador para poder vivir en paz y tranquilos. ¿Cómo son nuestras experiencias? Cuando nosotros hablamos de Dios, nos entienden. Cuando nos ven quebrantados, cuando nos ven sumidos en la oración, nos entienden. ¿Se unen o se alejan? Digo algo,
¿Cuántos de nuestros hijos que ya hablan un poco más y claro, pueden llegar un día a decir: mi papá parece loco cuando ora tiembla, por ejemplo? Mi papá parece loco, a veces se tira al piso y se agarra los cabellos y grita: Señor, ayúdame. Y uno no sabe si el papá está enfermo, tiene un colapso ahí, ¿qué será lo que tienen? Y notamos entonces que nuestros hijos no quieren estar ni en los cultos ni en los devocionales, y si están es porque nosotros los forzamos, para no decir obligamos, cuando ellos no quieren necesariamente estar. ¿Cómo le parece? Pero nuestros Nahar necesitan conocer a Dios. La tercera pregunta que tengo es: ¿cuál ha sido nuestro mensaje para despertar la sensibilidad de ellos a Dios? ¿Cómo les hemos hablado? Porque nosotros podemos tener frases ya formadas del grupo grande, ¿no? Por ejemplo, Dios te ama, hijo. Es una frase de todos. Dios tiene un lindo propósito contigo, pero él no entiende eso. O sea, no comprende eso, ¿ve? El niño está pensando es en jugar, en ver televisión, en usar el computador, en estar en las redes, qué sé yo. Lo que menos piensa es tener una experiencia con Dios. Por eso es que ellos no ven un culto como una oportunidad para conocer un poquito más de Dios, sino que lo ven más como una obligación, porque si no mi papá se enoja si no voy. Y todo eso es importante entenderlo. Es complejo todo esto, pero la palabra enseña que nuestros hijos con urgencia necesitan conocer de Dios. Samuel es un excelente ejemplo para lo que quiero mostrar con los Nahar, porque él era uno de esos, en una edad tierna, en medio, involucrado en un escenario religioso, en un escenario espiritual, en un escenario de contexto de fe para una nación, la fe israelita. Pero quiero decirle a usted que el versículo 7 del primer libro de Samuel, capítulo 3, dice el texto en el versículo 7: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel debió aprender mucho de su mamá. Su mamá aprendió el secreto de la oración. Su mamá aprendió cómo es que Dios responde. Indudablemente el testimonio de ella debió forjar en él una impresión de vida espiritual. Y luego lo lleva al templo, y en el templo él vive unos días, tal vez unas semanas. Pero el texto es crudo. No importa que estuvo bajo las faldas espirituales de la mamá, no importa que él sepa que es producto de un milagro, de una mujer estéril, él vino. Mire qué tremendo. No importa que viva en la misma casa que vive el sacerdote. No importa que vea los utensilios sagrados para el culto. El texto es claro: aún no había conocido a Dios. Esto a uno le desconfigura su forma de pensar como padre con respecto a los hijos. Porque muchas veces uno, sin proponérselo, es irresponsable. Porque uno piensa que por el hecho de que el hijo esté en el templo, participando de las actividades, yendo y viniendo de campamentos, yendo al grupo bíblico, saliendo de él, en casa haciendo devocionales, pensamos que eso es el todo para que conozca de Dios. Y el texto dice acá que no es eso lo que garantiza que un niño, un adolescente o un joven conozca a Dios. Nuestros niños pueden estar años en el templo y no conocer a Dios. Por eso es que muchos de nosotros tenemos problemas.
con todo el respeto, servimos y poco oramos, poco leemos. O sea, nuestro servicio es un servicio desgastado, sin nutrirnos del Espíritu, que es lo que lo hace a uno servir con amor, por amor y en amor. ¿Ve? El texto es claro, dice, aún no había conocido. Eso es un texto confrontante, pero de mucha esperanza, porque el texto me dice, entonces lo va a conocer. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Lo va a conocer. Va a conocer a Dios y va a conocer la palabra de Dios. Son dos escenarios importantísimos para nuestros hijos. Nuestros hijos deben conocer a Dios y deben conocer la palabra revelada. Deben distinguir entre quién es Dios y su palabra, porque la palabra viene de Dios para cumplir propósitos. Dios está para acompañarnos, cuidarnos y protegernos. ¿Cuántos alaban al Señor con eso? El texto entonces nos muestra, y se preocupa uno un poco para bien. Nuestros hijos necesitan. Tal vez no es preciso decirlo, pero debo reforzar esto con mi testimonio. Usted no alcanza a imaginar cuántas veces le hemos dicho a nuestros 3 hijos: lo más importante es que conozcan a Dios. Búsquenlo, porque hasta ahora Él puede revelarse. Habrá un tiempo profético, hay un tiempo en el futuro que no va a ser revelado Dios. Ahí se cierra. Pero ahora que se puede, conózcanlo. Usted no alcanza a imaginarse. A veces con lágrimas, a veces medio molestos, a veces en una conversación sana, a veces con confrontación. Necesitamos que conozcan a Dios. A ustedes se les arregla la vida, le decimos a nuestros hijos, si conocen al Señor. No si conocen las formas. A mí no me sirve de nada que un hijo mío sepa a qué horas tenemos culto y a qué horas termina. ¿De qué sirve eso? Eso sirve para otras áreas, pero eso no dice que conozcan del Señor. Que conozcan de Dios es cuando alguien profetiza y ellos puedan decir, ahí está hablando Dios o está hablando el hombre, porque conocen a Dios. Necesitamos con urgencia que nuestros hijos conozcan a Dios. ¿Cuántos me apoyan? ¿Cuántos me secundan en eso? ¿Cuántos dicen, sí, pastor, necesitamos con urgencia que eso pase? Pues bien, levante su mano y diga, hay esperanza. Mis hijos conocerán a Dios. Dígalo, hay esperanza, mis hijos conocerán la palabra revelada. Dígalo, hay esperanza, mis hijos un día dirán, Dios habló conmigo, Dios entró a mi vida y yo lo entendí a Él, ahora soy diferente. Aleluya. Entonces trato el primer punto y quedamos allí. El primer punto del mensaje es Dios en el escenario de la vida de un nahar, de un niño, de un adolescente, de un joven. Es necesario que Dios esté en la vida de nuestros hijos. En otras palabras, que nuestros hijos tengan como centro de su vida a Dios. En unos minutos, cuando usted vea los anuncios, escuchará en boca de nuestro apóstol, el pastor Satirio, parte de un mensaje que él soltó en la iglesia del pastor Cas Luna, Casa de Dios en Guatemala, si no estoy mal. Y hablando de la palabra que Dios habla, él dice, cuando Dios te da una palabra, la palabra no queda por fuera de ti, la palabra está por dentro de ti o adentro de ti. Y él dice, sencillo, ¿no? Porque tú eres templo del Espíritu. Y esto me sirve para reforzar un criterio importante, porque nosotros que estamos expuestos a los medios de comunicación, y hoy hay día tanta gente queriendo hacer el bien y a veces confunden tanto a las personas, se habla mucho de un término que es más acoplado a la nueva era y al posmodernismo en torno a las sensaciones. Entonces se habla de la atmósfera. Muchos de nosotros, hasta yo en algún momento la he usado. Hay una atmósfera de gloria. La Biblia no habla de eso, habla de nubes. Una nube espesa, ¿no?, que estaba en el templo. Pero nosotros hablamos
de momentos, nosotros hablamos de atmósferas, nosotros hablamos de ciertos escenarios que ni la Biblia enseña, y todo lo ajustamos a que Dios está por fuera. No, Dios está hablándote adentro. Aleluya. Por eso yo no puedo decir, oiga, aquí se siente la presencia de Dios en el sentido de que esté por fuera. Yo puedo decir, aquí se siente la presencia de Dios porque cada persona está haciendo su labor espiritual desde adentro como templo del Espíritu. El que dice necesito saber si se siente algo está en otro contexto, no está en el contexto de Dios. La presencia de Dios está en ti. Tú estás en la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos con nuestros hijos. Que Dios sea el centro de actividad de su vida. Que Dios sea el foco de actividad de su vida. Que nuestros hijos puedan decir, Dios está en mí y yo estoy en Él. Él tuvo el privilegio de ser visitado por Dios. Sin embargo, uno nota que esta regla no se cumple en todas las personas a las que Dios se le reveló. A Samuel Dios se le revela después de 3 llamados que le hizo. Pero nosotros a veces pensamos así, claro, Dios le habló a él fue porque la mamá lo llevó al templo, porque la mamá se desprendió de él para ofrecerlo a Dios. Y es posible que todo eso ayude, pero eso no es el 100% de lo que mueve a Dios. Si Dios se moviera por lo que nosotros decidimos, si Dios se moviera por lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos ajustados al gobierno de Dios, le aseguro que Dios entraría en problemas. Menos mal que Dios no se mueve por tus caprichos ni por los míos. Dios se mueve porque Dios tiene definido, determinado su proyecto para con el hombre. En otras palabras, Dios lo que hace es sensibilizarnos para que nosotros nos encontremos con Él, y al encontrarnos con Él nos hagamos uno con Él y con su proyecto, y terminemos cumpliendo sus deseos y sus anhelos que son buenos para nosotros. Recuerdo lo que le hablé hace unos días atrás del Cristo soberano, ¿se acuerda? El Cristo soberano decide por usted. Todo lo que Cristo decide por usted y para usted es bueno. Por eso uno se somete voluntariamente a las decisiones de Cristo, porque nada de lo que Él decida nos destruye. Todo lo que Él decida nos construye, nos edifica y nos levanta para llegar a la estatura que Él tiene. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios no se mueve así. De esto se pueden sacar muchas aplicaciones, porque uno pudiera pensar, bueno, entonces ahí hay un principio, entonces yo voy a manipular a Dios. Entonces, Señor, si me sanas te sirvo. Señor, si mi esposo no se va con otra, yo me consagro. Señor, si me traes a la esposa que se fue con otro, yo me consagro. Y la pregunta es, ¿por qué no te consagraste antes? ¿Por qué algo así te lleva a pensar que puedes decirle a Dios lo que tiene que hacer, o que yo puedo decirle a Dios lo que Él puede hacer o tiene que hacer? Olvídate, olvídate. Así no se mueve Dios. Nosotros somos expertos en manipular a Dios. Menos mal que Dios no se deja. Diga gloria a Dios por eso. Y nosotros somos así, tendientes a eso, con esa tendencia. Por eso muchas veces ayunamos queriendo que Dios responda. Sí, Dios respondió en ayunos, pero hubo otros ayunos donde no pasó lo que se esperaba. Simplemente Dios fortaleció a los creyentes. Y cuando uno mira a Cristo, Cristo no se vendió por panes. Cristo no se vendió por el poder y la gloria de la tierra. Cristo no se vendió en cuestión de estipulaciones de adoración, no. Cristo en el ayuno sujetó con la palabra al enemigo. Él sabía que pan siempre habría. Él sabía que honra siempre habría. Y Él siempre supo que mientras se adore al Padre, siempre habrá victoria para la persona que lo haga. Pero nosotros somos así, queremos agarrar a Dios del cuello y Señor, estoy ayunando 70 días a ver si respondes. No, hermano, hay gente que ni ha ayunado una sola vez y Dios le ha respondido.
Y Dios les ha resuelto el chicharrón de su vida así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero nosotros tendemos a hacerlo, ¿no? Dios no visitó a Samuel porque la mujer hubiese hecho tremenda hazaña, y ojalá imitemos su ejemplo, pero por eso no es que Dios se revela. Dios se revela por otras razones. Es propio de Dios revelarse cuando hay intenciones muy definidas en Él, bien determinadas. Y yo quiero mostrárselo a usted. Cuando Dios le habla a Samuel en la tercera manifestación, y Samuel le dice a él: habla, que estoy listo para escuchar como siervo, como servidor. Usted no escucha a Dios honrando a la mamá de Samuel. No escucha a Dios con esa voz que a veces le ponemos a Dios: oye, Samuel, gracias a que tu mamá te trajo, yo me he manifestado a ti. Gracias a que tu mamá sintió el deseo de honrarme con una ofrenda en tu vida, me siento responsable de manifestarme a tu vida para que ella esté contenta. No hay nada de eso. Nada de eso. Pero nosotros a veces pensamos que Dios se mueve así. Dios se mueve de una forma más alta que lo que son nuestros pensamientos. Diga amén a eso. Mire lo que dice el versículo número 1 del capítulo 3. Vamos a descubrirlo. Dice allí: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ojo, y aún no había conocido a Dios, ¿se acuerda? Ministraba, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Dios no viene a ser conocido por Samuel porque a la mamá se le ocurrió eso. Eso puede ser por Dios altamente considerado, y la mujer recibirá su premio y su galardón. Eso será así. El que obra en justicia, premio de justicia tiene. Pero lo que quiero decir es que no fue el móvil de la visitación. El móvil de la visitación, sencillo: la lámpara de Israel se estaba apagando y no había visión en el pueblo. Dios se revela a Samuel porque una nación está muriéndose. Dios se revela a Samuel porque una nación se está secando. Dios se revela a Samuel porque una nación está en problemas. No ve como debe ver, no escucha lo que debe escuchar. La palabra no se estima preciada en ese entonces. Entonces Dios viene a Samuel, ¿para qué? Para restaurar lo que está quebrantado, para restaurar lo que está sin estructura, para restaurar la visión donde no se ve. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dios viene para eso. Dios viene para eso. Dios viene para eso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios viene para eso. Dios no viene para alimentar emociones en un sentido incorrecto. Dios viene para afirmar el espíritu de los que tienen que levantarse para ser significativos a favor de naciones, a favor de pueblos, a favor de hombres y mujeres que pueden perderse por no tener visión espiritual. Entonces yo digo: Señor, ahora sí comprendo más. Mis hijos necesitan conocerte. Mis hijos no necesitan conocerte porque yo quiero que sean médicos, abogados. Eso es secundario. O ahora que estamos con la moda política, donde tanta gente aspira a estos cargos, para que sea un gran político, Señor. Ojo, gran político en el contexto que estamos. No, debemos decirle: Señor, nuestros hijos, nuestros Nahar, necesitan conocerte para que conozcan cuál será el propósito de su vida. No es que se consolide o se frague, ¿verdad? Como dicen los constructores, con el concreto. Para que no se consolide la visión nuestra en nuestros hijos, se debe consolidar, fraguar la visión de Dios en nuestros hijos. Nuestros hijos serán felices si Dios les dice qué tienen que hacer en la vida. Los jóvenes tienen que ser felices sabiendo qué es lo que Dios quiere con ellos. Los adolescentes que a veces se embotan en sus crisis,
Yo creo que si conocen a Dios, pasarán sus crisis de una manera violenta, poderosa, y Dios los levantará de manera significativa. En lugar de quererse quitar la vida, querrán vivir para cumplir el sueño de Dios. Será un antídoto contra esas enfermedades que vienen a la mente y vienen al alma, que quieren acabar con ellos, con drogas y vicios. Cuando los Nahar conocen a Dios, conocen un propósito más excelso que el nuestro. Dios los lleva a mejor condición de vida que el nuestro. Si ellos conocen a Dios, el diseño de Dios se puede establecer.